eh, hoy no voy a ocupar diapositivas de momento. Les enviaré algún material a través de la maestra Ángeles para que vayan ustedes avanzando en el tema. Es un tema que va a poner fin a todo lo que se ha visto a través del diplomado. Entonces, voy a mandar, maestra Ángeles, algunos casos, porque para la próxima sesión ya quiero ya aplicación de lo que vayamos aprendiendo. Y bueno, en ese sentido, un poquito más adelante mandaremos esos casos particulares para que a través de, de grupos que se puedan establecer en este diplomado, se puedan trabajar los mismos y podamos emplear las nuevas herramientas que ahora nos da el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bien, empecemos entonces con mencionar que lo que han visto anteriormente ha sido muy importante, muy relevante, porque vimos la oralidad familiar, pero la vimos bajo en la perspectiva del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, que establece un procedimiento oral sumarísimo familiar. En ese sentido es que pues nosotros estamos partiendo de esos antecedentes que mencionamos con relación a cómo se dio la evolución. Ahora estamos ocupando un código nacional para esta clase. Les voy a pedir que tengan ahí listo su código nacional, porque es el que vamos a estar ocupando. Vamos a hacer esta primera sesión muy interactiva porque quiero participación. Como estamos en línea, vamos a aprovechar de aquí a las 12, que son dos horas continuas y básicas para poder introducir este módulo quinto, donde vamos a revisar qué tipo de dudas hay con relación al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Doctora, Sí, doctor si Daniel, me, maestro. si me permite, quisiera nada más hacer una precisión. Buenos días, un Bueno, placer conocerla. gracias. Ha mencionado mucho, un quinto módulo. Y en lo personal es primera vez que estoy en este tema, por eso estoy un poco desconcertado. Si pudiéramos aclarar ese punto, por favor. Con todo gusto, maestro. Qué bueno que está usted. Le doy la bienvenida a esta clase. Verá usted, este módulo realmente formaba parte de un curso que hacíamos en Espasa y no tiene ningún problema de que se tome de manera aislada o que se tome en conjunto con los otros cuatro módulos. El diplomado, en el sentido de otros cuatro módulos, tuvo una cuestión relativa a conocer un poco la psicología en materia forense respecto a cómo incide esto y en materia penal, algunas otras ponentes que tuvieron. Espasa lo ha agregado no solamente como un módulo, sino que también, maestro, lo podemos ver en forma aislada. ¿Por qué? Porque este módulo, maestro Daniel, nos vamos a hacer cargo de que lo podamos presentar, se puede analizar de manera aislada porque podemos partir de la base, honestamente, les soy muy franca, desde el punto de vista de la oralidad familiar, con todo gusto podemos compartir, maestra Ángeles, podríamos compartir el material del módulo 2 que fueron algunas diapositivas, donde marca el antecedente a la hora del familiar. Maestra Daniel, no se preocupe, qué bueno que me comenta esto, ya lo habíamos comentado con Espasa y ya me habían informado que esto también, no obstante que sea un módulo, se está ofertando como un curso porque verdaderamente son 12 horas en las que estamos hablando del Código ya Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero qué bueno que me dice, lo interconectamos, no es como muy complejo porque diríamos para todos los que se inscribieron como nuevos alumnos en este módulo o curso, pudiéramos decir que es las dos modalidades. ¿Es así, verdad, maestra Ángeles? Micro. Sí, justamente como lo menciona la doctora Blanca Laura, este módulo se está llevando aparte también para los alumnos que se inscribieron únicamente como el curso de justicia familiar con enfoque en el Código Nacional. Está haciendo una hilación entre lo que se vio de manera preliminar. Sin embargo, el curso como tal, como bien lo explica la docente, se va a desarrollar con la temática y con el temario que se estableció. ¿Verdad, jueza? Así es, vamos a enfocarnos directamente a esta primera sesión que son formalidades judiciales. Así es, maestro Daniel. Lo vamos a Gracias.
a Gracias por la considerar. precisión. Gracias. No, gracias a usted. De todos modos, su constancia va a revelar que tomó el curso de 12 horas. Y para Sí. los del diplomado, que es un módulo, ahora sí, como dice el doctor Simile, es lo mismo que sea un módulo, porque hay gente que ya tomó este diplomado y les interesa conocer pues las novedades que yo tengo con relación al Código Nacional y algunas otras aportaciones, porque cada diplomado se va actualizando. Espasa se encarga de que esto sea pues más novedoso y mejor para ustedes. Verán ustedes, este módulo o curso, vamos a mencionarlo de las dos maneras para evitar confusiones, de acuerdo a lo previsto y a lo ofertado por Espasa, tiene que ver con básicamente 6 sesiones de 2 horas. Discúlpenme que voy muy rápido, pero como es en línea, vamos a aprovechar el tiempo en poder interactuar. Yo les voy a pedir, así como Daniel, en el momento que gusten, si algunos de ustedes pueden prender su cámara, sería excelente. Si no, pues yo entiendo porque muchos, bueno, pues acaban de levantar o alguna cuestión o tienen algún problema con su cámara. Pero bueno, yo les explico. Este módulo o curso tiene seis sesiones de 2 horas. Empezamos este sábado, el 16 de mayo, empezamos a las 10, terminaremos puntualmente a las 12, por eso no vamos a hacer ningún receso, para que esta sesión pueda ofertar todo lo que se prometió. En esta primera sesión hablaremos de formalidades judiciales. En la misma propaganda está, pero pues ya los podemos mandar nuevamente a través del chat. Entiendo que hay un chat que pueda reunir a todos los alumnos. En esta primera parte hablemos de las formalidades judiciales. En la segunda sesión, que será para el jueves 21 de mayo, vamos a hablar de la etapa postulatoria. La tercera sesión, que es muy importante, vamos a hablar el 23 de mayo, que es sábado, en el mismo horario, de 10 a 12, excepto entre semana, que es de 5 a 7. La tercera sesión es de la justicia familiar. Nos vamos a ir con el libro cuarto específicamente. En la cuarta sesión nos vamos a ir sobre el juicio oral familiar, que tiene etapas diversas al sumario o sumarísimo que tiene Puebla. El quinto tiene que ver, fíjese, que con una materia muy importante que es la justicia digital. El día 20 de enero, el 20 de mayo, perdón, próximamente, la próxima semana, se me invitó a una exposición con relación a la aplicación de la inteligencia artificial en los procedimientos judiciales. Es todo un tema que vamos a abordar desde el punto de vista cómo el Código Nacional es pionero en aplicar la cuestión de la justicia digital. Y vamos a generar foros, vamos a generar intervenciones. Yo siempre mando material y esta ocasión no va a ser la excepción. Y por último, vamos a terminar con un procedimiento muy interesante, que es el cumplimiento de la sentencia, así como a través de la ejecución, un procedimiento de ejecución. Si vamos rápido, vamos bien y todo va perfecto, siempre a mi casa, como bien dice la maestra Ángeles, siempre doy un poquito más. En este caso, pudiéramos hablar también de los recursos importantes que tiene ahora el Código Nacional y que cambian mucho la visión de cómo lo tenemos en el sistema tradicional. Entonces, tenemos 6 sesiones que son 16, 21, 23, 27, 28 y 30 de mayo. Entonces, maestra, le voy a ir compartiendo algunas cosas que son relevantes, con independencia de que esta clase está videograbada y ustedes puedan consultar nuevamente. El temario lo acabo de mandar, que fue el mismo que se me proporcionó, y el curso y o módulo están establecidos con base en esa planeación didáctica, poder ir agotando temas para poder avanzar en esto. Entonces, un poco regresándonos a la parte de los antecedentes, yo diría que es importante, antes de iniciar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que por cierto, yo les recomiendo que tengan una compilación. A mí la que me ha servido mucho y que constantemente la actualizo es una legislación. Yo no hago propaganda, yo no vengo libros, pero sí les sugiero tener una legislación esencial donde puedan tener todo lo relativo a lo que es esta nueva oralidad que está surgiendo a partir de la reforma de 2023. Esta es la que yo ocupo, aquí se llama legislación esencial, hay otra más gordita, más amplia, y aquí tiene su código. Sin embargo,
yo voy a mandar la versión oficial que aparece en el Congreso de la Unión para que vean todas las reformas que ha tenido el Código Nacional. Y un poquito antes de eso, para algunos, porque luego tenemos alumnos que son de otras entidades federativas o algunos alumnos que apenas están cursando oralidad familiar, también les recomiendo muchísimo como dos antecedentes básicos para entender la oralidad familiar. Punto número uno, el Código de Procedimientos Civiles de Puebla. Se los voy a mandar. De hecho, voy tomando nota. Si en este momento no lo mandamos, la maestra Ángeles Espasa les irá dando el material. Pero yo diría que les voy a mandar el Código de Procedimientos Civiles de Puebla, el Código de Procedimientos Civiles de Ciudad de México y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares actualizado con todas las reformas y con todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Hoy vamos a ver esta estructura y básicamente abordar cuáles son las formalidades porque las vamos a aplicar, vamos a hacer simulaciones en línea. Lo hemos hecho con Espasa, con el que tengo, gracias a Dios, muchísimos años trabajando. Bien, ¿por qué necesitamos códigos procesales que menciono? Básicamente por dos razones. No se entiende analizar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares si no vemos esos dos códigos procesales civiles. El de Puebla, porque realmente el de Puebla contiene el juicio oral sumarísimo. Ahí tome nota. Algunas cosas, bueno, pues está video grabada, pero yo le sugiero que tome nota para que podamos revisar pues esta cuestión. No quiero poner diapositivas si no se me distraen. Y así como que ya los veo. Y les iré haciendo algunas preguntas y como al final de este curso se podrá hacer alguna evaluación para saber si efectivamente ustedes pues se aportó a su formación, este proceso de enseñanza-aprendizaje, algunas preguntas finalizando cada sesión, maestra Ángeles, haré algunas preguntas para que las vayan estudiando y se preparen para una autoevaluación y que puedan ustedes tener pues los conocimientos necesarios para que al momento de que se las apliquen, ustedes ya tengan las respuestas. Bueno, entonces yo diría que al final, unos minutitos antes de terminar la sesión, realizo las preguntas, tomen nota y puedan tener pues un referente de lo que en mi opinión es importante en la sesión número 1, que es muy introductoria y muy a través de lo que estamos ofertando en Espasa, que es las formalidades judiciales. Bueno, me regreso al tema de los códigos procesales. Si voy muy rápido, con toda confianza. Hace poco estuve en Arandas, Jalisco. No, más despacio, maestra, va usted muy rápido. Fue presencial, tuvimos oportunidad de estar por allá, pero si ustedes me dicen, voy muy rápido, repítalo, explícalo, Espasa está para servirlos. Ustedes son quienes mandan. Ahorita como Daniel nos hizo pregunta, adelante. Las preguntas en el momento que quieran, a veces nos llevamos mucho tiempo, pero esas van a ser las reglas de poder interactuar y aprovechar estas 2 horas en línea con ustedes. Código de Procedimientos Civiles de Puebla, por favor anoten ahí esto no lo da nadie, por eso Espasa es único a nivel nacional, créanme que Espasa me ha ayudado mucho a nivel nacional ir a otras entidades federativas. Por favor, anoten la primera pregunta que sería ya para su evaluación. Vamos viéndolas y ya al final las recapitulamos. La primera pregunta sería, ¿por qué el Código de Procedimientos Civiles de Puebla es relevante? Lo estoy escribiendo, no crean que no lo estoy escribiendo. ¿Por qué el Código de Procedimientos Civiles de Puebla es relevante a nivel nacional en oralidad familiar? Repito, ¿por qué el Código de Procedimientos Civiles de Puebla es relevante a nivel nacional en oralidad familiar? Lleva la respuesta para dar, pues, los reactivos que se les van a aplicar en su evaluación final al terminar este curso y este módulo. Y explico, es relevante y ningún otro estado lo tiene y por eso a muchas docentes como la jueza Anita, que también ya nos acompañó por allá en otras entidades federativas, porque nadie tiene la oralidad como Puebla. Puebla es única en una oralidad pura.
pero esta oralidad no fue así de repente, no. Esta se generó por un código de 2004 con vigencia en 2005, que es el que le voy a mandar. Anoten los artículos del 574 al 586 del Código de Procedimientos Civiles. Esa va a ser nuestra columna vertebral a fin de que ustedes con base en eso puedan hacer una comparación, porque el antecedente del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en cuanto al juicio oral sumario, no solamente para la materia familiar, sino también sobre la materia civil, lo encontramos específicamente en el Código de Procedimientos Civiles de Puebla. Si ustedes hacen una comparación entre ambos procedimientos, van a advertir que existe una similitud muy clara. Y en ese sentido, por eso, el juicio oral sumarísimo es retomado en el Código Nacional a través del libro segundo, que más adelante hablaremos y que es muy importante el Código Nacional. Entonces, la respuesta a estas primeras preguntas sería porque a nivel nacional, la legislación de Puebla, no solo es la legislación, sino la existencia de juicios orales familiares, denotan una oralidad totalmente pura, totalmente, todo es en audiencia, muy semejante al sistema acusatorio adversarial oral, donde todo lo que se solicita, se privilegia un principio que se llama oralidad. Es decir, tú vas a hacer una solicitud, la tienes que hacer en audiencia. No es exhibido, es completamente oral. Sé que algunos de ustedes me van a decir, maestra, pero de repente vamos a oralidad aquí en Puebla y nos hacen comparecencia y nos hacen acuerdo. Bueno, fue pensado para que todo se pueda resolver en oralidad. Entonces, esas 4 audiencias, maestro Daniel, compañeros maestros, esas 4 audiencias que tiene el procedimiento oral sumarísimo, que es audiencia inicial donde se formula la demanda, la audiencia de conciliación, que a veces se suma a la audiencia de contestación de demanda y admisión de pruebas, y la audiencia de juicio junto con los alegatos, el desahogo de las pruebas, que tiene que ver con el desahogo de las pruebas, alegato, fallo, y después ese fallo se va a documentar por escrito, esas 4 audiencias las retoma el juicio oral sumario. Por eso es importante como conectar, agradezco la pregunta del maestro Daniel, la importancia de esto. Ahora, vámonos, ese es juicio oral sumarísimo que lo vamos a encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es muy difícil que alguien lo toque, que alguien hable sobre esta importancia, porque no lo conocen. Los que podrían hablar de ello son los jueces de oralidad familiar, como la jueza Edna y su servidora. En mi caso, yo ya fui jueza de oralidad familiar. La jueza Ednita está en activo y está trabajando ese tema actualmente. Pero quiero dar esa primera pregunta y contestárselas para que ya ustedes las vayan tomando y puedan obtener una calificación, una evaluación satisfactoria para ustedes mismos, ¿no? Que se está aprendiendo algo. Y eso, fíjense que he ido a Tijuana, he ido a San Luis, he ido a Chihuahua, Coahuila, apenas a Jalisco, he ido a Tlaxcala y no le entienden. Cuando tengan alguna oportunidad a través de Espasa, con gusto podemos organizar una ida para que ustedes vayan y presencien algunos que todavía no tienen la oportunidad de ver cómo la realizan. Otros de ustedes yo ya sé que son amigos que ya se dedican específicamente al litigio y eso es muy importante porque el litigio les está dando esas herramientas que ya nada más lo estamos como actualizando a través de este curso o módulo para que les pueda servir en aplicación al nuevo Código Nacional que, pues, de acuerdo al código, veremos, entrará en vigencia en abril de 2027. Pero, bueno, vamos a hablar después un poquito más de eso. Eso es por el Código de Procedimientos Civiles de Puebla. Repito, 4 audiencias. Audiencia inicial, que formula demanda. Audiencia de conciliación, donde se trata de llegar a un acuerdo. La tercera es audiencia de contestación de demanda y admisión de pruebas. Y la quinta es la audiencia de juicio que tiene que ver con el desahogo de las pruebas, los alegatos y los fallos. Con relación al Código de Procedimientos Civiles de Puebla y específicamente como antecedente al juicio oral sumario en el Código Nacional, ¿tienen alguna duda de la importancia que Puebla como referente nacional ha aportado a la legislación
nacional, a nivel nacional para todo nuestro país. ¿Tienen alguna duda con relación a por qué es importante saber esto? Lo vamos a ver en el libro segundo, pero ya no se va a llamar juicio oral sumarísimo, se va a llamar juicio oral sumario y no va a tener una audiencia específica de conciliación y además de esto, bueno, pues nos va a hablar de una reconvención, lo que no existe en el juicio oral sumarísimo y lo hace más rápido. Lo que pasa es que se pensó en el Código Nacional, en la reconvención, para efecto de que no existan varios juicios y se pueda existir una conexidad de acciones y genere la acumulación del proceso. Entonces, esto para mí es muy importante porque básicamente es la estructura de un procedimiento. Todo el procedimiento tiene una etapa postulatoria y es lo que vamos a aprender en este curso y en este diplomado que nos va a generar la creación de cómo vamos a hacer una demanda, cómo voy a llevar mi pauta para poderla hacer valer. Eso es lo que yo les voy a aportar. Ahora yo también doy consultoría, hago pautas, amparos, apelaciones, todo eso me sirve para seguir actualizando. Después de que me retiré como jueza, tengo la posibilidad ya de postular. Bueno, con relación a los artículos del 574 al 586, diríamos, del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, ¿tienen alguna pregunta? Ustedes pueden tener la libertad. Voy a ir haciendo pausas para ver si queda claro, pues yo me sigo con lo que, sí, obvio, si al finalizar alguno tuviera una duda, con mucho gusto se la respondo. Dudas con relación al juicio oral sumarísimo, solamente como antecedente, no lo vamos a explorar porque solamente lo quiero referir porque nuevamente el día de hoy vamos a hablar. Ya les adelanté un poco porque su importancia y su relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales. De hecho, sería la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Sería la segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el juicio oral sumarísimo familiar, entre paréntesis le ponemos Puebla? ¿Cuál es la diferencia entre el juicio oral sumarísimo familiar, entre paréntesis Puebla, y el juicio oral sumario, ya no es sumarísimo, es sumario familiar? Y entre paréntesis le ponemos con abreviado Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. De cualquier forma, maestra Ángeles, yo voy a hacer las preguntas y se las voy mandando cada sesión para que no haya duda. Y la diferencia sería la que acabo de explicar. Uno era muy rápido y totalmente oral, sin reconvención. El otro tiene reconvención y además este ya no tiene una audiencia especial de conciliación. La conciliación se puede intentar en cualquier momento, pero no se le da un espacio especial. Esa sería una de las diferencias. Obvio, este sumario sirve tanto para civil como familiar, pero estamos viendo el enfoque de derecho familiar, que es la experticia en la que yo he estado trabajando a lo largo de varios años, tanto en sistema tradicional como en oralidad familiar y ahora con el nuevo Código Nacional porque fui certificada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, la experiencia de ir a otras entidades federativas te da idea de cómo lo ven los estados. No lo entienden ustedes, sí, porque como les explicaba, cualquier día que me digan, con Espasa, con todo gusto, ahora que ya voy a dejar de dar clases porque entramos en vacaciones en las universidades, pues damos una visitada, ir un recorrido y puedan platicar con los jueces y pueden entrar a audiencias, quien no lo ha hecho, sobre todo algunos de nuestros alumnos que son de Tlaxcala o de otras entidades federativas o de propia Ciudad de México que no lo tienen. Único en todo el país, Puebla. Con relación al Código de Procedimientos Civiles de Puebla y estas dos preguntas que he señalado, ya les di las preguntas y ya les di las respuestas. ¿Tienen alguna duda, mis queridos alumnos, alumnas? Maestra, perdón la interrupción, buenos días. Hola, Paula maestra, Barranco, servidora. qué gusto. Gracias, maestra. Maestra, usted dio la primera diferencia del código de acá de Puebla, que es más rápido y oral. O sea, todas sus etapas normalmente son orales y no hay escritos. La segunda, de que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no me dio tiempo de anotarlo. Con la pena lo puede volver a repetir. No se me preocupe, para eso está. La Gracias. diferencia sería, de manera muy general, si ustedes van a su código de procedimientos, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, podemos encontrar básicamente muy escondido el juicio oral sumario, mi querida maestra. Ustedes pueden ir al libro segundo
y específicamente, si ustedes tienen ahí su código, no las vamos a leer porque eso les toca a ustedes ver. La regulación del juicio oral sumario está como muy escondida en el libro segundo y tiene que ver con disposiciones tanto para la materia civil como familiar. Los primeros dos libros tienen que ver básicamente con el tema que hoy nos convoca, que es formalidades. Y el juicio oral sumario lo regula el artículo del 351 al 366. Si ustedes ubican estos artículos, se encuentran en el libro segundo. Artículo, repito, 351 al 366 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, maestra Paula. Y ese es el Código Nacional. El de Puebla es el del 574, el 586, el Código Procesal Civil Penal. Voy a mandarles una tabla donde hago yo un análisis y una comparación de lo que tiene Puebla y qué se retomó. Esto me consta totalmente porque la Comisión de Derecho Privado, entre ellas el maestro José Montiel, acudió a Ciudad de México y fueron parte de ese comité que creó el Código Nacional. Todas estas referencias las tengo por gente que participó y porque lo he vivido ese proceso. Y bueno, cuando va el magistrado Montiel, pues se lleva como novedad. Fue muy difícil que pudiéramos insertar en los procedimientos nacionales el juicio oral sumario. La diferencia sería esta, maestra. El Puebla tiene, como bien dijo usted, una audiencia inicial para formular demanda, una audiencia de conciliación, que es la segunda, tercera audiencia de contestación de demanda y admisión de pruebas. Y la última, maestra, es la audiencia de juicio, donde se desahogan pruebas, se escucha alegatos, se dicta fallo y ese fallo después se documenta y es a lo que se le llama sentencia. Documentar quiere decir hacerlo por escrito. Estas 4 audiencias están en el Código de Procedimientos Civiles de Puebla. Ahora vamos al Código Nacional en las disposiciones que les acabo de mencionar, que son de la 351 a la 366. En este juicio oral sumario ya cambia el nombre, no es sumarísimo. Para el Código Nacional lo vamos a tener como sumario. Y como cambia evidentemente porque ya no tiene 4 audiencias. Aunque debo declarar que aquí en Puebla yo sí hacía las 4 audiencias para amigas juezas que juntan la de conciliación con la contestación de demanda. Y entonces cuando admiten demanda, ordenan tanto la citación como el emplazamiento, porque si no llegan a convenio, en ese momento, al haber sido debidamente emplazados, se escucha la contestación de demanda. Estas son las 4 que tenemos en Puebla. Ahora vámonos al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ustedes pueden ver, si lo comparan esas disposiciones, que es el cuadro que les voy a mandar, si ustedes comparan ambas disposiciones, van a advertir que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, primero, como les dije, cambia el nombre. Ya no es sumarísimo, es sumario. Se escucha en sumario, es que es el Código Nacional. Y pues la jueza Edna y yo estamos haciendo una investigación cómo deriva todo esto de los juicios orales. Pero bueno, el Código Nacional lo llama sumario, mi querida maestra Paula, y tiene solamente 3 audiencias. La audiencia donde se formula la demanda, que es esa, la primera, la audiencia inicial, después viene la segunda, esa sí se queda, no es la de conciliación, sino aquí la segunda va a ser la de contestación de demanda y la admisión de pruebas. Y la tercera, que tiene que ver con específicamente lo que es la etapa de juicio, desahogo de pruebas, alegatos, fallo y documental. Yo decía que aparte de que cambia el nombre, que solamente son 3 audiencias y no 4, también existe lo que es la reconvención, maestra Paula. Y en la reconvención, en el sentido de que la parte demandada, al contestar demanda, puede formular su demanda reconvencional para efectos de que la parte actora principal pueda ser demandado reconvencional y entonces de esa manera ya establecer una etapa más. Puede o no hacer uso de ello, pero esto no lo tiene el juicio oral sumarísimo de Puebla porque lo que buscaba es que fuera muy rápido. La explicación que da el comité que hizo este Código Nacional dice que lo hicieron para evitar muchos juicios y que ya no se genere esta conexidad de acciones
que establezca una acumulación de causas. Y entonces en un solo procedimiento se aborden todas las acciones. Nos sucede en el juicio, nos sucedía cuando yo era jueza, en el juicio oral familiar de Puebla, sumarísimo, que de repente el papá pedía la guardia y custodia y la mamá también, pero eran expedientes separados que a la postre tendríamos que acumularlos. Y esto generaba a veces sentencias contradictorias. Para evitar eso, pues se da la oportunidad de la cuestión reconvencional. Sin embargo, en mi opinión, no siempre va a servir esto. ¿Por qué? Porque habrá gente que diga, pues no, yo lo voy a generar como juicio autónomo y pues no está obligado a hacerlo en una reconvención. Eso es potestativo, no es una obligación. Sin embargo, fue pensado en esto. Hay críticas que se le hace al juicio oral sumarísimo de Puebla y eso resulta que da como un producto lo que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ahora tiene como juicio oral sumario. Entonces veamos que la diferencia es que ya tenemos la reconvención y que no tenemos una audiencia específicamente de conciliación. Maestra Paula, ¿habrá quedado bien contestada la respuesta? Sí, maestra, muchas gracias. No, gracias, porque cada vez que ustedes me hacen una pregunta, pues como que siento que no estoy solita y entiendo que algunos no pongan su cámara, pero porque pues es sábado, estamos descansando, pero estamos invirtiendo el tiempo en esta sesión. Voy con el Código de Procedimientos Civiles de Ciudad de México. ¿Por qué se los voy a mandar? Porque si ustedes van al propio Código Nacional de Procedimientos Civiles y ya nos vamos a lo que es el juicio oral familiar, abogados, maestros, maestras, lo tenemos en el libro cuarto. El libro cuarto, en el Código Nacional de Procedimientos, nos menciona específicamente cómo se concibe al juicio oral familiar y empieza en el artículo 550. Quiero explicar, el juicio oral familiar tiene etapas diferentes. Ahí en el juicio oral familiar vamos a tener una primera etapa que se llama postulatoria. La doctrina también la llama expositiva. El Código de Ciudad de México y algunos códigos de otras entidades federativas como Chihuahua y otras más como Guanajuato ya concebían el juicio oral familiar. Le vamos a quitar sumarísimo, pero es híbrido, porque la primera parte es escrita. En el Código Nacional da la posibilidad de que sea por escrito o por comparecencia la demanda. Es decir, cuando tenemos la etapa postulatoria nos referimos a la demanda y a la contestación de demanda en esencia, donde tenemos materializada la litis. Y es híbrido, amigos, amigas, porque si esta primera parte es escrita, bueno, pues el principio de realidad ya se queda, pues no tan absoluto como en el juicio oral sumarísimo, donde ahí sí todo es en audiencias. Acá no, acá pues la primera parte puede ser por escrito o por comparecencia, pero al final el camino no exige que sea oral, como si lo exige lo oral sumarísimo que tiene que ser realizado a través de audiencias. Entonces, en las legislaciones de Ciudad de México, lo van a ver en el Código de Procedimientos Civiles de Ciudad de México, que aquí también lo tengo, nos hace mención con relación a estas etapas relativas a establecer un juicio oral sumario que tiene que ver con las cuestiones conducentes respecto al juicio oral familiar. Vamos a ver, vean ustedes, si ustedes van a la legislación procesal civil, el Código de Procedimientos Civiles, ahora Ciudad de México, pero que todavía tiene la denominación para el Distrito Federal, y ustedes van directamente, porque de ahí toma el Código Nacional para hacer su juicio oral familiar, nos vamos a ir a revisar qué dice este Código de Procedimientos Civiles respecto a la cuestión de los juicios orales, porque estas entidades federativas del centro, como Guanajuato y Ciudad de México, y también Estado de México, fueron pioneras en hablar de oral familiar, pero ya no con todo lo que hoy conocemos en Puebla como una oralidad pura, sino ellos se van a una cuestión híbrida. Por eso les comento que este juicio oral
básicamente, pues lo que hace es, si vamos y tienen ahí muchos de ustedes que son expertos en esto de los digitales, yo la verdad todavía utilizo mis códigos. Nos podemos ir al artículo, ahorita voy con el maestro, es Samsung, no sé quién es el maestro Samsung, pero creo que es mi amigo Mantilla. ¿Cómo está mi maestro? Feliz día del maestro atrasado. Ya no coincidimos, pero bueno, ahorita nos vemos. Ahorita voy con usted, mi querido maestro. Si ustedes ven el procedimiento oral en materia familiar, es a partir del artículo 1033 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Ahí ya viene la regulación y aquí mi amigo, el maestro Matilla, eh, pues platicamos de esa injerencia del juicio oral mercantil que muchos docentes nos dicen, colegas como él, como otros docentes, con relación a la importancia y la influencia que el mercantil tiene en el juicio oral familiar. Pero ustedes pueden revisar en el artículo 1033 y siguientes cómo Ciudad de México empezó a regular. Recordemos que Ciudad de México es pionera en materia familiar porque ellos fueron los primeros que empezaron con divorcio incausado y esta línea jurisprudencial en materia familiar es muy importante retomarla con base a la experiencia que Ciudad de México ha tenido y también Estado de México. Pero vamos a escuchar al maestro Matilla. Adelante, maestro. Hola doctora, muy buenos días. Una disculpa, me conecté un poquito tarde, pero mi pregunta es la siguiente. La etapa de conciliación en el proceso es parte de la etapa preliminar, pero la conciliación se va a dar una vez que se entabla la litis después de la contestación de demanda. No sé si estoy equivocado porque ahí es donde cambia y es una etapa procesal previa a la audiencia a la primera audiencia de juicio o audiencia preliminar. No sé si estoy en lo correcto. Perfectamente. Ya le digo que usted y yo vamos a dar clase. Perfectamente bien precisado. Sería ya en la etapa, en la audiencia preliminar, que yo la denomino también que es una etapa preliminar, pero ya es a través de una audiencia en la que, como bien dice usted, se establece, como lo hace el mercantil, la diferencia entre hechos controvertidos y hechos no controvertidos y poder generar esos acuerdos probatorios. Y sí, ahí se habla de una invitación a la posibilidad de poder realizar una conciliación. Y ya vienen los medios alternos de solución de controversia, que lo podemos también platicar en la próxima sesión. Sí, maestro, estamos como tomando generalidades y como bien dice usted, eso pues se intenta también en materia mercantil. No sé si usted nos pueda compartir durante los juicios orales mercantiles, cuando a mí me tocó desahogar orales mercantiles, difícilmente se puede llegar a conciliación. Creo que es más viable en materia familiar. ¿Qué nos podría comentar, maestro? Bueno, doctora, la conciliación sí ha funcionado en algunos casos porque definitivamente cuando los abogados ven la realidad del proceso y entienden que pues llevar el juicio de manera dolosa, porque muchas veces pues no hay argumentos para defender al cliente, si existe una deuda, si es una deuda exigible, si hay obligación de pagar, y se les hace conscientes de que de continuar el proceso oponiendo o excepciones dilatorias o notoriamente improcedentes, pueden ser condenados también al pago de costas judiciales, así lo prevé el Código de Comercio. Esta parte no sé si la prevé el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque en materia familiar no proceden las costas. En materia civil deberían de, no conozco todavía, no he estudiado en verdad el nuevo código, pero en materia mercantil sí se prevé, hay un artículo que establece el hecho de que cuando las partes entablan una demanda o hay una contestación que es notoriamente improcedente, dolosa, hacen valer recursos notoriamente improcedentes, sí debe de haber condenación en costa, aunque la ley diga que no proceden las costas judiciales, que en inicio es lo que se dice en materia mercantil, no sé cómo esté el Código Nacional, si hay una excepción. Entonces, cuando nosotros vemos que hay un juicio, un asunto
en donde hay excepciones de esta naturaleza que son notoriamente improcedentes, cuando no se desahogan las pruebas ofrecidas por las partes, cuando las ofrecen con la finalidad de dilatar el proceso, pues sí se le puede solicitar al juez en los alegatos que haga eh, que haga referencia a estos hechos procesales, la finalidad que tuvieron de retrasar el juicio o la resolución del mismo y se condena el demandado en costas. Entonces, cuando nosotros en la conciliación, acuérdense que la conciliación, en teoría, algunos jueces no la graban porque no forma parte del proceso, otros jueces afortunadamente sí la graban, porque yo digo que la etapa de conciliación sí forma, aunque sea un medio alterno, forma parte del proceso y debe quedar constancia de que se agotó la conciliación y debe quedar constancia de que las partes se negaron a conciliar, pero ahí está en la grabación, no hubo conciliación, sí hubo la oportunidad, entonces yo no concuerdo con que se separe la grabación. Desde mi punto de vista debe seguir en los juicios que a mí me ha tocado, siempre se ha mantenido la grabación en la etapa conciliatoria, pero es bueno que aunque la etapa conciliatoria no sea parte del juicio, sí le hagamos saber a nuestra contraparte, oye, independientemente del proceso, pues si existe estas circunstancias de hecho, yo te invito a conciliar porque eventualmente podré demostrar que se han dado estos elementos de mi acción, los voy a demostrar y pues para evitarnos gastos de juicio, para evitarnos costas judiciales, te invito a tal propuesta. Entonces, no es que esté litigando en la conciliación, sino que le estoy diciendo el porqué de mi propuesta de conciliación. O sea, toma en cuenta que corres un riesgo extraordinario. Así lo hago de manera regular en las audiencias. Y si no tenían la intención de conciliar, pues en ese momento sí se da la conciliación, excepto en un caso que tuve ahí muy extraordinario, no les voy a decir en qué juzgado mercantil, en donde justamente ya teníamos fijada la litis y la contestación de demanda pues destruía la acción, una acción que era notoriamente improcedente y el juez, en esa libertad que también hay en el Código de Comercio, el juez es el rector del proceso y puede subsanar deficiencias procesales, que lo mismo va a suceder aquí en materia civil, en el Código Nacional y que sucede ya en materia familiar. Pues el juez decidió iniciar el juicio no con la primera, iniciar la audiencia preliminar no con la depuración del proceso, sino con la conciliación. Él inició con la conciliación y y en la conciliación, pues ambas partes dijimos, no, pues no hay conciliación, y en lugar de continuar, y eso se lo doy como consejo, en lugar de continuar con la etapa preliminar y eventualmente la de juicio y la audiencia de juicio y dictar sentencias, en donde debió haber condenado al demandado al pago de gastos y costas, pues en este caso él declaró el sobreseimiento del juicio completamente de forma ilegal porque la litis ya se había plantado y cuando la litis ya se planteó con la contestación de demanda no se puede sobreseer un juicio, pero pues bueno, ahí se los dejo que estén atentos a esta parte porque pues es parte de lo que nos vamos a encontrar y más ahora que pues no muchos jueces están capacitados adecuadamente para estos juicios orales, estos nuevos juicios orales. Y yo tenía una pregunta, doctora. Los juzgados de oralidad en materia familiar van a concluir sus asuntos como con el proceso que están llevando ahorita, el tipo de juicio, y en cuanto entre en vigor el nuevo Código Nacional, estarán llevando de manera paralela los dos formatos. Quiero entenderlo así. No sé si estoy en lo correcto. Pues muchas gracias por su aportación, maestro Matilla. Sí, evidentemente muchas personas como usted que tiene experiencia en oralidad mercantil, obvio, en civil y familiar, pues les da herramientas para poder tener esa facilidad de argumentar y contraargumentar en audiencia como tal.
Y bueno, contestando con todo lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho con relación a temas que ya hemos platicado usted y yo, porque ambos somos docentes en dos universidades, coincidimos gratamente en eso. Y sí estoy de acuerdo con esta parte de la mediación, porque al final del camino, aunque no genere un valor, esta mediación, a veces se confunde esta parte con no grabarla, ¿no? Y creo que esa parte se me hace interesante. Ahora, la parte en donde dice usted con relación a la capacitación, pues sí, desgraciadamente sucede esto, ¿no? Que hay alumnos, y he tenido alumnos que rebasan algunas cuestiones relativas a las personas que no están capacitadas en este nuevo sistema de oralidad, es decir, jueces que han sido nombrados, pero que no mantienen pues básicamente una capacitación, una actualización en la materia, lo que hace pues, que sus decisiones no tengan pues, esa calidad, esa experiencia y esa actualización, porque amigos, no solamente es en materia procesal, sino hay que buscar la materia sustantiva, todo esto nuevo que está surgiendo a través de lo que la Corte cada semana emite en cuestión de lo que es la justicia familiar. Con relación a la pregunta que me hace, la última pregunta, maestro Matilla, que tiene que ver, Luis Matilla, que tiene que ver con la cuestión de cómo va a pasar esta transición. Ahí sí les tengo dos novedades. Los poderes judiciales de Puebla y Baja California, al menos eso está confirmado por su servidora, han solicitado que el Código Nacional entre en vigencia hasta 2030 y no en 2027 como lo marcan los transitorios del Código Nacional. Eventualmente, como ustedes saben, desgraciadamente nuestras reformas han sido un poco regresivas en varias ocasiones. ¿Es posible que el código entre en aplicación después? Sí, porque algunos están juntándose una problemática muy interesante. En 2027 tenemos elección de nuevos juzgadores, tenemos la parte de las cuestiones políticas como el Congreso y demás, y también tendríamos el tema del Código Nacional. Las entidades federativas, hace poco fui a Tlaxcala, están construyendo unas salas muy bonitas, pero están en construcción. Está un poco como los estadios de Jalisco para el fútbol del Mundial. Ya el Mundial está unos cuantas semanas y me tocó ir a Jalisco y todavía no terminan, están las máquinas. Yo creo, en mi opinión, es que nos va a dar la oportunidad de seguirnos preparando, estudiar. No creo que entre en vigencia 2027. Ahora, es muy parecido a lo que pasó en Panal. Los de oralidad familiar van a tener que seguir trabajando con el Código de Procedimientos Civiles de Puebla, a no ser que quieran acogerse al Código Nacional. En mi opinión, van a generarse muchas interpretaciones. Yo creo que lo sano es como pasó en penal. Lo que se llevó a cabo en un procedimiento debe continuar en el mismo procedimiento, porque en esencia se desahogó una formulación de demanda, una condición de demanda bajo un procedimiento específico. Solamente se acuerdan en materia penal cuando en 2016 vino la cuestión de las medidas cautelares, se pudo aplicar una reforma que pudiera permear en los dos sistemas, en el tradicional y en el acusatorio. Vamos a ver qué hacen nuestros legisladores y nuestra brillante corte en lo subsecuente, pero yo creo que van a subsistir paralelamente. Pero además hay otro problema, pues no hay recursos. ¿Dónde van a construir las nuevas salas de oralidad familiar? Yo creo, maestro, compañeros, yo creo que va a tener que hacerse mucho como Ciudad de México. Creo que va a pasar como el penal. Va a tener que haber materia familiar, que se trabaje también sábados y domingos en turnos y en guardias para ocupar las salas, porque las salas sábados y domingos no se ocupan. Los únicos que trabajan los fines de semana son los de juicios especiales, los jueces familiares especiales en órdenes de protección. Y entonces creo que va a tener toda una cuestión, sistemática, toda la estructura tiene que cambiar. Y no se pueden construir más salas, porque cuando empezamos con 3 jueces, luego 6, luego 9, y aún así no se dan abasto. Yo he ido a los juzgados y tardan mucho para señalar las audiencias. No hay una continuidad como lo pretende el juicio sumarísimo en Puebla. Entonces creo que va a ser muy complejo la cuestión presupuestaria y cómo se debe destinar verdaderamente
para construir inclusive salas que sean funcionales, porque pues, no me van a dejar mentir, las que están en la entrada de Ciudad Judicial son totalmente antifuncionales, no empiezan para gente con condiciones de vulnerabilidad. Me tocó que había gente con sillas de rueda o con andaderas, pues son espacios muy reducidos. Y viene otra problemática, ¿no? También porque en esta parte de las formalidades no dejan entrar a todos los abogados. Si la parte actora tiene 5 abogados, a mí me tocó en una ocasión, pues mi obligación como juez es dejarlos entrar a todos. Yo no puedo restringir a 1 o 2 defensores. Pero bueno, a veces, ahora que yo estoy del otro lado, eh, pienso que no todos los jueces lo hacen como, pues como uno piensa o como uno quiere. Lo que sí ha dado algunos resultados, porque lo hemos platicado con los amigos, es algunas sugerencias que yo he dado. Entonces, yo creo que estamos en ese camino de preparación. Me parece, maestro Ruiz Matilla, que el juicio oral mercantil es un buen reflejo de lo que ahora va a ser el juicio oral familiar por las experiencias que se han tomado a través del oral mercantil. Entonces, en esas condiciones, pues creo que el tomar como antecedente, como lo hicimos en el módulo con los del diplomado, algunas referencias del Código de Comercio van a ser útiles para el juicio oral familiar, pero yo en esta clase les quiero adicionar el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal en los artículos ya mencionados, porque el comité que creó el Código Nacional toma bastante para el juicio oral familiar del libro cuarto, lo que establece Ciudad de México, que pues en ese sentido tiene una influencia, no para el juicio oral sumario, porque él no tiene juicio oral sumario, pero juicio oral familiar. Ahora, hay otra cosa interesante. Yo veo en las propagandas, en las cuestiones ahí de difusión, que a veces se confunde el juicio oral familiar con el juicio oral sumario familiar, que son cuestiones diferentes en tiempos, en vías, en formas. Recordemos que en la propia legislación actual marca, ya lo hizo Baja California, les voy a compartir lo que hizo Baja California en su Poder Judicial del Estado de Puebla, que los juicios orales familiares, de acuerdo a lo que señala el juicio oral sumario, quien va a decir qué juicios sí y qué juicios van a ser procedentes en la vía oral sumaria va a ser el órgano de administración de justicia. Todavía nuestro Código Nacional habla del Consejo de la Judicatura, que ya no debería de existir por la reforma judicial. Ahí cometí un error, en mi opinión. Ahí lo voy a mandar y si quieren la próxima sesión, pues lo comentamos. Porque Baja California pone el divorcio incausado unilateral como un juicio oral sumario, pero rompe con lo que el Código Nacional dice, porque dice el Código Nacional, si no es bilateral, se va a la vía ordinaria. Entonces ahí habría una discusión interesante. ¿Lo podemos poner en sumario o lo mandamos como dice el código? Habrá que interpretar debidamente lo que el código señala. Y no puedes mandar a todo el juicio oral sumario. Tendrías que hacer un análisis como en su momento se hizo aquí en Puebla, de que solamente 4 juicios son orales sumarios, considerando todavía no aplicaba el Código Nacional, divorcio incausado, alimentos, guarda y custodia y visita y convivencia. Entonces necesitamos ver, ya para la aplicación del código, qué acuerdo establece el Consejo de la Judicatura y cuál fue el que estableció la Ciudad de México para determinar qué juicios van a ser sumarios y cuáles pues se van a ver a la vía ordinaria o los que ya tienen inclusive un procedimiento especial. Entonces, creo que esa sería mi respuesta al maestro Ruiz Matilla, que nos habla sobre toda la aportación que nos dio. Muy bien, entonces ya... Gracias, doctor. No, gracias a usted por su participación y como siempre nos ayuda mucho en esos diplomados, porque si no me hablan, se los juro que pienso que estoy solita hablando con la computadora. Es muy triste, ¿verdad? Pero bueno, ya vino Natalia, ahora está el maestro Ruiz, ahora yo los... Maestra, Sí, adelante. perdón, nuevamente interrumpo. No, Fíjese que yo tengo, gracias, una duda respecto a las audiencias que se llevan en este caso. Yo he intervenido en los divorcios incausados y en guarda y custodia. Ve que, bueno, nos presentamos los abogados, pues, bueno, uno es el que toma el uso de la palabra y desahoga la audiencia. Yo siempre he tenido una duda. Voy a pensar que mi compañero se le olvidó algo.
yo puedo intervenir, ¿no? Yo protesté cargo, porque luego nos dicen los jueces, ¿sabes qué? Me voy a dirigir con el abogado que tomó el uso de la palabra. Pero yo le digo, yo me quedo frustrada porque digo, bueno, yo ya estoy aquí, protesté cargo, puede haber, siempre hay un olvido. No, no, bueno, yo creo que hay abogados muy abusados que no se les va a olvidar algo en audiencia, pero yo soy de las que se me olvidan las cosas porque soy un ser humano que se me olvidan cosas. Entonces me quedo así, digo, ¿puedo o no puedo intervenir si veo que a mi compañero que está desahogando la audiencia, pues se le fue un detalle? Entonces es lo que quiero saber, abogada, porque yo estoy con esa duda y no nada más va a ser ahorita, de ahorita para el real, ¿no? Porque ya tenemos los juicios orales encima. Digo, acá en Puebla se inician desde el 2000, creo que fue 21, ¿no, abogada? Que empezaron los juicios orales familiares. Pero sí he tenido algunos detalles, compañeros que me han hecho favor de invitarme a sus audiencias como acompañante, yo les digo como apoyo, pero hay detalles que se nos olvidan dentro de la audiencia. Y luego, bueno, es eso de que, ¿sabes? El juez me dice, ¿sabes qué? Yo nada más voy a escuchar al abogado que está tomando el uso de la voz y con él me voy a dirigir. Entonces, ¿para qué estamos nosotros? No, nada más es el apoyo con el compañero de pasarle documentos, yo soy de las que le hago alguna anotación y se lo pongo, pero ese yo creo que no es el caso, que yo también pueda intervenir en la audiencia. Dígame usted si estoy bien o mejor me sigo quedando callada en la audiencia. No, me encanta la participación de todos ustedes. Yo voy tomando nota porque eso hace que los docentes vayamos creciendo y demos respuesta y nos metamos a investigar más cosas. Fíjense que ustedes que estoy ahorita tomando una maestría en procesal civil y mercantil y aparte un diplomado en ejecución de sanciones penales, porque pues para ser docente tienes que seguir actualizando. Y digo esto por lo siguiente, lo que dice la maestra Paula son de las cuestiones que yo establezco con buenas y malas prácticas. A ver, en mi opinión, en la materia familiar es hermosa, maestra Paula. El artículo 677, el fundamento para ustedes, el artículo primero, cuarto y 16 constitucional. Cada vez que vaya a hacer una intervención, en mi opinión, podríamos motivarla a través de nuestra constitución y esa transformación de derechos humanos con el primero, con el cuarto y básicamente el 133. ¿Por qué todos estos? Porque el cuarto es el eje rector del derecho familiar, ahí se constitucionalizó el derecho familiar. Esa sería mi fundamentación, por si se lo llegan a preguntar. Y luego viene el hermoso de 677 del Código Procesal Civil, donde el perfil del juez debe ser totalmente diferente. Verá usted, maestra Paula, creo que usted no me debe reconocido como jueza penal, pero como jueza penal ahí tenemos un principio de igualdad de las partes, de contradicción, y el juez no puede ser proactivo. El 677 del Código de Procedimientos Civiles que nos da la cuestión de generalidades en materia familiar nos hace que los jueces familiares en realidad seamos más flexibles, no seamos tan acartonados. ¿Por qué? Porque esto genera pues una negativa de acceso a la justicia en términos del 17 constitucional, si seguimos con la Carta Magna. Entonces, yo pienso en primer lugar, mi querida maestra Paula, yo le digo que ojalá y todos tuvieran una concepción, una formación continua. Pero yo, por ejemplo, ahora ya del otro lado, yo diría, bueno, a ver, que nos digan cuántos cursos, cuántos talleres, cuántos diplomados están cursando los jueces actualmente. Vamos a ver que la mayoría de ellos da clases, pero no tienen, o te quedas con un posgrado. Yo hice mi doctorado en 2019, pero no me puedo quedar ahí. Tengo que seguir con otra maestría y ahora que termine esta, pues voy a entrarle al administrativo. Decía Couture, se deja de ser abogado si se deja de estudiar, ¿no? En esencia. Y entonces yo diría, maestra, que en primer lugar, el perfil de los jueces familiares no es el idóneo, en mi opinión, con todo respeto a mi hermosa casa y poder judicial, que así la sigo teniendo y así me siento, porque pues fíjense, como juez nunca obtuve un reconocimiento, pero ahora como docente, pues ya nos dieron un reconocimiento. Es muy raro, muy extraño. Pero bueno, al final del camino pienso yo que hay que batallar con el perfil de jueces familiares, que no puede ser
como el juez penal. Cuando yo era jueza penal era muy dura, muy fuerte, yo no podía ser proactiva. El juzgado familiar sí te permite cubrir esa parte. Y entonces, ¿qué hago? Primero atacaría esa parte. Punto número 2. Si son 5, 6 abogados como los he tenido, acuérdese que el código menciona que debe de haber un representante común, pero como bien dice usted, ese es lo que hace mucho materia penal que nos sirve para tomarla y retomarla para la oralidad familiar, es a veces que sea por acto procesal. Y si hay una audiencia donde hay varios actos procesales, decirle, bueno, con relación a la contestación de demanda, va a hacer uso de la palabra tal abogado y pedirlo. Digo, al final de cuentas hay que intentarlo. Si no funciona, ahora sí, como dice la presidenta Sheinbaum, plan B o plan C. Vamos con el plan C. No podemos cambiar a los jueces, no, porque eso depende del órgano de administración de justicia, mal llamado Consejo de la Judicatura actualmente. Y ya dije la Constitución que se tiene que llamar así, pero bueno, eso no depende del perfil, porque deberían de seleccionar a los mejores jueces y además tenemos la reforma judicial que ya todo es por elecciones. Esa sería una parte. Ahora, vámonos con los litigantes. Creo que usted podría decir, bueno, somos tantos abogados, haremos uso de la palabra de manera por acto procesal. Puede ser, como dice usted, que se le olvidó algo al abogado, pues un post-it, se lo paso, un papelito y adelante. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a enseñar en este curso? ¿Qué hacemos para llegar a una audiencia, mi querida abogada? Primero, prepararla antes de presentarse. Y eso tiene que ver con la argumentación jurídica. Les voy a enseñar, como lo hago en mis cursos, a llevar su pauta. No, no es acordeón, porque la pauta es una guía que me va diciendo, va primero esto, va después esto, después esto y después esto. Y no me pierdo. Y entonces la pauta, ahí ya he notado, mi querida maestra Paula, no se le va a olvidar. Le va a funcionar muchísimo la pauta, pero obvio, para eso, como les comentaba, les comento en cursos, deben de pedir la autorización al juez. Señoría, le pido autorización para utilizar medios electrónicos o apoyarme de las notas que tengo porque yo no me pruebo de memoria los datos. Y en ese apoyo pues está una pauta. Le voy a ser muy franca, maestra Paula. Los jueces también tienen pauta. Todos cuando nos iniciamos, yo tenía hasta mis pautas de colores. El rojo era de divorcios, el verde de alimentos y así. Porque, como bien dice usted, no somos dioses ni semidioses. Los jueces son falibles y puede ser que se le olvide acordar una promoción. Por eso también saber tomar notas. Eso fue lo que aprendieron, y vamos a hacer un ejercicio en unos minutos más, aprendieron a hacer en Arandas, Jalisco, hace poco que fui. La gente no sabe tomar notas. La gente a veces quiere escribir todo lo que dice el juez. No, hay que discriminar la información relevante de la no. Y tenemos un libro muy interesante que vamos a volver a enviar, que se llama Dirección de Audiencias. Este libro está dirigido para jueces, pero nosotros lo podemos tomar. Este es este libro. Me lo obsequiaron porque yo tomé varios cursos de oralidad. Vinieron unos chilenos de este grupo, se los voy a mandar digital. Yo lo que hago, como yo soy de la generación de los baby boomers, cuando son digitales y pues de posibilidad de que sean impresos para usos didácticos, los imprimo. Este no, porque eso me lo dieron del mismo curso que nos impartieron y me sirvió para, pues, seguir hablando de este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy para aprender a tomar notas. Entonces, mi respuesta sería, usted puede solicitarlo por acto procesal o lo más importante, donde seguramente es difícil que lo ayuden, va a tener que llevar su pauta, mi querida maestra. Esto es lo que vamos a ir enseñando y la próxima audiencia, la próxima sesión, vamos a ir puliendo sus detalles. Entonces, yo diría que las audiencias se preparan. Hay una corresponsabilidad. El juez de ser flexible, porque puede ser que se le haya olvidado, señora, me permite, o para los papelitos, un medio de comunicación que yo tenga. Lo que se recomienda mucho es hacer la simulación de audiencia un día antes. Un día antes, imaginamos que estamos en una sala de audiencias, llevamos a nuestro cliente, hacemos la simulación de audiencia y él ya se siente como pues familiarizado con la forma y las etapas y las fases que llevan todas las audiencias. Y eso es muy útil. A veces no da tiempo, entiendo, porque los clientes pues, no están a la hora que quiere uno, no pueden ir, etcétera. Pero al menos los abogados sí tendríamos, oye, yo voy a formular la demanda, no, ¿sabes qué? Te faltó esto, te faltó el otro. Yo, por ejemplo, ahora que hago mis demandas de amparo o hago algunos escritos relativos a juicio de amparo, tengo un hijo que él
él trabaja en un tribunal federal, y le digo, a ver, venle una revisada. Ah, mira, ponle esto. Por ejemplo, para checar criterios jurisprudenciales, mamá, ponlo entre comillas y ya vas al sistema electrónico de judicial y ya encuentras la información exactamente aplicable al caso y el tipo de jurisprudencia cuando ahora ya está conformado de otra manera. Mi opinión, mi querida maestra, resumiendo, es prepare su audiencia un día antes, platique con el abogado y que él llegue a su pauta. No le llamamos acordeón, porque ahora los acordeones, pues siempre desde niños sabíamos que hacer una trampa. No, es un checklist donde yo voy a una serie de pasos que no se me van a olvidar y los tengo escritos porque pues a veces no nos aprendemos los nombres completos de las partes, ni las fechas, ni demás, y eso está permitido, claro, está permitido. Lo que no está permitido es leer. Eso sí, ¿no? Es como si yo les estuviera leyendo la clase. Me regañaría la maestra Ángeles. No, no es cierto. Me gusta hacer este ejercicio porque lo vi con mi maestra del diplomado, una magistrada federal, y se me hace que puede uno interactuar más porque va uno validando si se va entendiendo la información. Y las diapositivas es un soporte, pero no contiene toda la información. La información la damos con ese tipo de preguntas y participaciones de ustedes que permitan que el curso sea de un nivel más alto. Entonces, sería preparar la audiencia previamente y si no puede, pues hacer su pauta, mi querida maestra, para que su compañero o su compañera no se le olvide. Y esa parte de esa práctica que usted nos comparte, pues vea usted, si los jueces, cuando se le va algo, fíjense si no, el secretario de acuerdos que está en la sala, pues le pasa un papelito. Yo cuando fui juez penal, de repente se me pasaba algo y se acercaba a mi encargada de sala, porque ella es diferente, y me acercaba el papelito, oiga, jueza, le faltó acordar esto. Y entonces ya, pues como dice usted, no podemos, al principio nos va a costar trabajo. Ya con la experiencia, es como su servidora, ya llevo muchos años dando cursos, actualizo, pues ya las puedo dar inclusive sin diapositivas porque tengo la formación, el estudio constante que nos genera ir aprendiendo y lo que me va sirviendo a mí lo comparto con mucho gusto con todos, porque el haber ido a otras entidades federativas me hace ver un panorama más completo y qué cosas tienen otras entidades federativas que nos pueden apoyar para entender el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Quedará contestada su pregunta, mi querida maestra Paula? Sí, maestra, muchas gracias. No se preocupe, va a ver que en este curso le vamos a ir dando algunas sugerencias para que pueda tener mejores resultados en su audiencia. Sí, Bueno, gracias. no, gracias a usted, ya partimos de esos dos referentes, el de Puebla y el de Ciudad de México. En una tercera pregunta para aquellos del diplomado que están, y ustedes mismos para su autoevaluación, la tercera pregunta sería, ah, menciona un antecedente de la legislación procesal oral familiar que regule el juicio oral familiar. Es decir, quiero que me digan, bueno, un antecedente importante para el juicio oral familiar es el Código de Ciudad de México o el de Estado de México o el de Chihuahua, por ejemplo, que también algunas entidades federativas tienen regulado el horario familiar. Fíjense que hay legislaciones también, he trabajado con Tlaxcala, por ejemplo, Tlaxcala está muy atrasado en materia familiar, porque ellos no tienen la oralidad familiar en ninguno de sus aspectos. Tienen un procedimiento muy antiguo que se parece al Código Federal de Procedimientos Civiles, pero hay legislación avanzada. A mí, por ejemplo, me es muy útil y yo la verdad es que sí, nuevamente compré esta legislación esencial de Ciudad de México, donde allá afuera, ahí con los señores Muñoz, ahí venden esos códigos, y donde yo pude ir hago comparaciones entre lo que dice cada una de las etapas en oralidad familiar para el juicio oral familiar y pueda entender mejor el Código Nacional con todo lo que también pues se va actualizando con diferentes docentes que también me han construido en lo que ahora soy. Bueno, entonces ya tenemos esos relevantes. Ahora vámonos con la esencia, que es empezar con nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla.
Yo considero que una de las cosas importantes antes de entrar a las formalidades es saber la estructura del Código Nacional. ¿Cómo se estudia? En mi opinión, es una aportación que les hago yo. Yo descubrí que la manera, a través de los 40,000 cursos que tomé en realidad familiar, la manera de estudiar que yo les propongo es analizar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a partir, en primer lugar, de conocer la estructura. Tenemos 10 libros con 20 artículos transitorios. Está muy fácil aprendérselo, 10 y 20, ¿no? 10 libros y de esos 10, ese Código Nacional además tiene una cantidad enorme de transitorios, que son 20 transitorios. Entonces yo empezaría diciendo que este Código Nacional no solamente se lee de esa manera, como toda legislación, aun cuando no entra en aplicación directa, si ustedes ven su última pues actualización, como la van a ver ahora que tengan la legislación actualizada del Código Nacional, ha sufrido al menos 2 reformas y una acción de inconstitucionalidad. Y las reformas, pues no fueron muy lejanas, fueron el 4 de junio del 2024, fue una primera reforma, y en esa reforma los artículos 314 y 1144. Y tiene que ver con el contenido de los mismos con relación al aspecto de la protección a la niñez. Y luego tenemos una acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad es la 154-2023. La maestra Ángeles me está haciendo mi lista de lo que tengo que mandar y por supuesto que les mando esas reformas que aparecieron en el Diario Oficial de la Federación y esta acción de inconstitucionalidad que habrá que considerar que son las primeras reformas que se dan al Código Nacional. Una siguiente reforma la tenemos el 16 de diciembre de 2024. Entonces ya vamos 2 reformas y una acción de inconstitucionalidad. La reforma de diciembre modifica el artículo 554 y 573. Tiene que ver también con los procedimientos y el apostillamiento que se requiere para documentos en procedimientos internacionales. Y la última reforma que tiene que ver con la violencia vicaria. La última reforma en donde nuevamente nos vamos a lo que es los tipos de violencia. La violencia vicaria definida en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, en donde nos define, ya no lo dejan los códigos como los teníamos en los códigos estatales, que lo teníamos en códigos estatales civiles, o como lo teníamos en el Código Nacional. Y entonces nos viene una reforma con relación a poder entender ahora la violencia vicaria desde otra forma. Y esa última reforma fue publicada en el Diario Oficial el 15 de enero del 2026. También se las voy a mandar con todo gusto para que puedan ustedes conocer básicamente estas reformas que se dieron y que construyen lo que hoy tenemos como Código Nacional. Entonces diríamos que el Código Nacional original ya tiene reforma por algunas adecuaciones que generaron cambios a su comprensión. Entonces diría yo que la estructura y la forma y actualización y conocer por qué se fue actualizando y dónde se vienen los primeros defectos nos van a ayudar a entender el Código Nacional. Bueno, ya que tenemos la estructura del Código Nacional y toda esa evolución legislativa, vamos a ver, tenemos 10 libros. Si ustedes ven los 10 libros, el libro primero que se llama Del Sistema de Impartición de Justicia en Materia Civil y Familiar y el libro segundo que habla sobre el procedimiento oral civil y familiar, ambas tienen que ver básicamente con lo que es común tanto para el procedimiento civil como familiar. Hay entidades federativas que tuvieron códigos familiares, vamos, en forma autónoma, como Morelos, pero ahora el Código Nacional, a nivel nacional, se conjuntan las dos materias. 2 libros para tratar lo relativo tanto a la materia civil como a la familiar, que sería el primero y el segundo. Si nos vamos al tercero, pues ese tiene que ver con otra materia que di recientemente, que es oral civil. Oral civil, que tiene que ver con juicios especiales. Pero aquí hay algo bien interesante. Pareciera que es puro materia civil, únicamente materia civil, libro tercero. Pero no, amigos, no es así. Dentro de los procedimientos no contenciosos,
Vámonos al artículo, si tienen a ustedes ahí su código, no los voy a poner a leer, solamente les doy pautas para que ustedes vayan leyendo y podamos aprovechar esta primera sesión. Si ustedes van dentro del libro tercero de Justicia Civil, tenemos lo relativo a los tipos de juicios que menciona nuestro código en el libro tercero como procedimientos que son no contenciosos o llamados de jurisdicción voluntaria. Vámonos al artículo 445. Mis estimados maestros y maestras, del 445 al 455 viene un tema fundamental. Acuérdense que uno de los transitorios, de esos 20 transitorios que hay que leer, en especial el de la vigencia, que son los primeros artículos, el 1 y el 2, y el transitorio 19º y 20º, que hablan sobre desaparición de personas y sobre interdicción, específicamente, acuérdense que ya hay toda una línea jurisprudencial que menciona a los derechos de las personas con discapacidad. Por favor, maestra Ángeles, me recuerda que les mande el protocolo para las personas con discapacidad que emite la Corte. Esta parte de que ya no tenemos como objeto de cuidado a las personas con discapacidad, sino como sujetos de derechos, con un cambio sustancial de la forma de ver a las personas con discapacidad. Estos artículos del 445 al 455 cambian la percepción de la capacidad jurídica con relación a las personas con discapacidad. De hecho, amigos, ya no podemos promover juicios de interdicción, está prohibido. Ya se me van a decir, oiga, es que yo promoví y me lo admitieron. Pues sí, pero está totalmente violatorio el derecho y eso es inclusive una falta grave, una cuestión administrativa, el poder aplicar algo que ya no está vigente, que es el juicio de interdicción. Ya la Corte se ha pronunciado bastante sobre eso. Y entonces hablaríamos de este juicio que llamamos de designación de apoyos extraordinarios. Cuando las personas son examinadas y vemos que requieren de un acompañamiento, a esa persona que la va a acompañar no va a tomar decisiones por él. Si ustedes leen los artículos van a quedar muy claro que el procedimiento está de apoyos extraordinarios y que tiene una persona que va a acompañar a esa persona en su proceso de decisiones, va a tener que exhibir garantías, va a tener que demostrar que no quiere hacer un mal uso de ese acompañamiento o que tome decisiones por la persona con discapacidad. Y a eso se le llaman salvaguardas. También lo pueden encontrar como designación de apoyos extraordinarios y salvaguardas, cuando esto así lo requieren. Hay ocasiones que perciben los jueces que la persona con discapacidad no requiere de un apoyo extraordinario, porque esa es la última posibilidad, buscarle un acompañamiento. A veces no lo requiere, a veces de verdad hay personas que son sumamente, ellos mismos se han vuelto, ha correspondido una autodependencia muy fuerte. ¿Por qué está en el libro de Justicia Civil, en el libro tercero? Porque vamos a ocupar este tipo de figuras de las personas con discapacidad en procedimientos civiles como para procedimientos familiares, y ustedes lo pueden promover en uno o en el otro, según lo que marcan estas disposiciones que establecen los apoyos extraordinarios y salvaguardas. Hay todo un proceso que dio origen. Hubo asociaciones que participaron en este comité de elaboración del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y en ese sentido es como, pues, surge la posibilidad de que ellos tengan un tratamiento especial y queda, pues, en medio, ¿no?, del libro tercero, pero también al siguiente que vamos a ver, que es el libro cuarto, que básicamente tiene que ver con nuestra materia. Pero bueno, eso quería yo resaltar de manera fundamental, porque la concepción, les voy a mandar por ahí, maestra Ángeles, les voy a mandar un video donde dan una conferencia en YouTube, es acceso gratuito, les voy a mandar el enlace, y estas personas cómo hablan desde la Convención Internacional del artículo 12 relativo a todo este desarrollo jurisprudencial internacional que nace de darle presencia a las personas con discapacidad. Entonces vamos avanzando con la estructura de esto, todavía no vamos a las formalidades, ya nos vamos apurando. El libro cuarto, que va a ser motivo de nuestro código en especial,
tiene que ver con varias cuestiones relativas a los procedimientos. Fíjense bien, el libro cuarto vamos a considerar lo que es el juicio oral familiar. El sumario no, porque ya lo vimos que lo tiene el libro segundo en el último capítulo. La justicia familiar está regulada tanto en el libro segundo como específicamente también en el libro cuarto. ¿Qué tenemos en el libro cuarto? En el libro cuarto vamos a traer dos tipos de procedimiento. El contencioso, que uno de ellos, el sumario, está en el libro segundo, y aquí que tenemos el oral familiar que va a diferir del oral civil en sus etapas. Vamos a ver cómo en el oral familiar vamos a tener una etapa postulatoria donde se define la litis, la demanda, la contestación, la recomendación, su contestación. Y luego viene una audiencia de preliminar que va a dividirse en dos etapas, en dos fases, una junta anticipada que desarrolla el secretario judicial y una audiencia preliminar que ya se videograba porque la otra no, y ya se establece lo que corresponde muy parecido a lo que pasa en la audiencia preliminar del mercantil. Y después la audiencia de juicio, y nos vamos a regresar, mis queridos amigos, al libro segundo, porque el libro segundo nos habla sobre las reglas generales y especiales relativas a las pruebas. También el libro segundo, si ustedes ven, nos habla sobre la etapa postulatoria. Entonces, la demanda y la contestación de demanda. Es decir, el libro segundo nos vamos a ocupar para muchas cosas. Para tener definida lo que es la etapa postulatoria, para tener los elementos de la demanda, la contestación de demanda, las pruebas en cuanto a reglas generales y reglas especiales, y también lo que es lo relativo al juicio oral sumarísimo. Entonces, vean, el libro segundo es fundamental para la oralidad familiar, no solamente el libro cuarto, sino tenemos que regresarnos a estos libros. Siguiendo con el libro cuarto, pues tenemos, como dije, contenciosos y no contenciosos. Los contenciosos pueden ser el oral familiar y el oral sumario, que lo tenemos en el libro segundo, pero amigos, también tenemos lo relativo a algunos juicios especiales que marca la justicia familiar. Si ustedes ven la parte donde habla en el título segundo relativo al libro cuarto, les voy a dar el artículo específico para que vayamos yéndonos sobre tipos de procedimientos, unos contenciosos y otros no contenciosos, que estamos haciendo la división. Diríamos que en esta parte de los no contenciosos nos marca específicamente algunas cuestiones relativas a consignación de alimentos, nombramiento de personas tutoras y curadoras, enajenación de bienes, declaración de ausencia, restitución nacional de niños. Hay otro libro que habla sobre la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. Y también nos trae el procedimiento de adopción y el divorcio bilateral. Y después empieza a mencionar lo relativo a cuestiones relevantes con relación a los juicios universales, como lo es el juicio sucesorio. Y entonces, en ese sentido, este libro cuarto, pues va a ser como la base para poder seguir hablando de este curso en estas 12 horas que ahorita ya vamos a casi concluyendo, nos falta todavía un poquito más de media hora. El juicio oral familiar, entonces, si ustedes se van a su Código Nacional de Procedimientos, algunas regulaciones las tendríamos en el artículo 663. A partir del 663 nos habla no del juicio oral sumario, sino del juicio oral familiar, que como ya mencionábamos es híbrido. A lo largo de esas sesiones iremos viendo las etapas, como lo mencionamos en la la propaganda que se hizo como módulo y como curso de este día de hoy. Bueno, entonces ya vamos con el libro cuarto. Doctora, Sí, adelante, maestro. Perdón, no le vi. doctora, una pregunta. Usted mencionó que el procedimiento de divorcio no era voluntario, ¿sí? El divorcio incausado bilateral era un procedimiento no contencioso, pero no lo encuentro aquí en el 588. Muy bien, verá usted, el artículo, de acuerdo a la regulación del divorcio bilateral, vea usted, vámonos al artículo, le digo en un segundo qué artículo es, el divorcio bilateral
nos menciona, yo también tenía la misma pregunta cuando, ¿por qué no lo menciona enunciativamente? Si El usted ve, 654, doctora, chéquelo. exactamente, a partir del 654 nos habla de la tramitación del divorcio bilateral, que ya sabemos que hay mutuo consentimiento. Sin embargo, si usted ve la tramitación de, de este, pues de este procedimiento, dice en lo relativo a la procedencia de ese será competente, dice la tramitación, nos habla de los documentos que se van a acompañar y más adelante nos dice que, déjeme ubicar el artículo, ah, ah, inclusive da la posibilidad de que se pueda tramitar ante notario público, pero solamente contempla el divorcio bilateral. En ningún momento vamos a ver el divorcio incausado. ¿Por qué? Porque cuando no se regula en forma especial el divorcio que no hay acuerdo de voluntades, entendemos que es lo que nosotros conocemos como divorcio incausado unilateral o divorcio unilateral, porque ahora, mire, ya le quitaron el unicausado y nada más le ponen divorcio bilateral. Haciendo una interpretación de esto, diríamos que si no entra, obvio, si es bilateral estamos hablando que hay acuerdo de voluntades y entonces no hay contención. Pero el unilateral, mi querido maestro, hay todo un desarrollo con relación a esto del divorcio, porque dice que si no lo contempla en jurisdicción voluntaria porque no estén de acuerdo, se va a la jurisdicción contenciosa. Y como no existe un procedimiento especial para la jurisdicción contenciosa, porque puede ser que uno no quiera divorciarse, ya sé que me va a decir usted, bueno, pero el libre desarrollo de la personalidad, pues sí, va a decidir la disolución del vínculo matrimonial, pero ya no quiso darle la misma tramitación que se realiza en Puebla con el divorcio encausado unilateral, que lo demás lo tramitamos en vía incidental, porque lo regresa al procedimiento ordinario, maestro. Entonces dice, si no lo vas a tramitar en la vía oral, si no lo vas a tramitar en vía bilateral, entonces te tendrás que ir al oral, al ordinario oral familiar. Y entonces tendrá que irse desde el principio. Si es unilateral, si no hay acuerdo de voluntades, maestro, lo que yo he estudiado, analizado y voy a mandar los criterios, es que se va al juicio ordinario oral familiar. Ya no podría ser no contencioso porque pues hay una discusión. ¿Por qué? Por lo siguiente, cuando el artículo 656 nos habla sobre esta propuesta de convenio, aquí están pactando cuestiones importantes relativas a lo que son los hijos, los alimentos, los derechos entre cónyuges y los derechos con los niños. Entonces, se marca la necesidad de que esto sea un requisito sine qua non para poder promover un divorcio encausado bilateral y ambos deben estar de acuerdo. Si no estén de acuerdo, quiere decir que hay un conflicto. Y entonces, posiblemente en el ordinario, no posiblemente, en el ordinario se tiene que ver lo que hacemos ahora en materia oral sumarísima familiar, ver algunas medidas precautorias, provisionales, inclusive órdenes de protección, aunque no se pidan de manera oficiosa. Y acá, en esta parte de la materia familiar, nos remitiría entonces, al no existir un procedimiento contencioso, irnos al existir un procedimiento contencioso y no bilateral o de acuerdo a voluntades, entonces nos va a mandar a un contencioso. Entonces, por exclusión nos tiene que mandar al oral familiar. Recuerdo que hay una disposición específica o un criterio que esto lo marca, pero no está regulado unilateral porque se va a la vía ordinaria, oral, familiar, maestro. Maestra, doctora, quisiera hacerle una pregunta, si me lo permite. Con todo gusto, maestro Daniel. Adelante, maestro. Estamos hablando de un divorcio bilateral. Exacto. Estoy entendiendo que ese divorcio bilateral sustituye de alguna manera, por cuestión de terminología, al divorcio incausado. Bilateral, porque puede ser bilateral o unilateral. Sí, entiendo otra situación. En el divorcio incausado, eh, yo promuevo una demanda de divorcio incausado y de oficio, el juzgador debe pronunciarse en el sentido de una sentencia inmediata, por decirlo de alguna manera, de disolución del vínculo matrimonial. Sin embargo, en el caso de que hubiera bienes,
o en el caso de que hubiera hijos menores, pues dejar a salvo esos derechos, pero sin dejar pasar o sin dejar de tomar en cuenta la inmediata disolución del vínculo matrimonial que une a los cónyuges. ¿Es correcto? Bajo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sigue una regla diferente a lo que tenemos ahora en lo que se refiere a la materia de divorcio incausado, porque ahora ya no lo puede promover así como lo hace acá. Vea usted, si usted va a las medidas provisionales, que también lo tiene el libro 14, el libro cuarto, en los artículos 569, nos habla sobre la necesidad de generar, aunque no lo pidan, estas medidas provisionales. Y a ver, si tenemos niños, niñas, adolescentes que requieren una pensión alimenticia y usted va a promover un divorcio incausado unilateral, un divorcio unilateral, quiere decir que no se puso de acuerdo con la otra parte y en ese sentido tendríamos que irnos a establecer, con independencia de que lo mencione o no lo mencione, tendríamos que establecer medidas provisionales, aunque establezca la disolución del vínculo matrimonial, que será el resultado de esto, primero medidas provisionales, porque pues no es que no se respete, entiendo el punto de ustedes dos, la línea que señala como libre desarrollo de la personalidad, que yo tenga la posibilidad de decidir en continuar con un vínculo matrimonial o no, sino que se privilegia el sentido de poder generar medidas de protección especiales para los niños, niñas, adolescentes que tienen que tener, pues, básicamente el derecho de los alimentos o de la propia cónyuge que también tiene ese derecho de tener salvaguardada su integridad física. Y en ese sentido, no se podría en un unilateral ir directo a la sentencia. Por todo lo que he estudiado, analizado, cursos, libros y demás, no puede ser así porque no se establece, como bien dice el maestro Luis Matilla, un procedimiento para el unilateral, solamente para el bilateral. Y la razón es que lo manda al ordinario, para que en el ordinario se pueda hacer la defensa de los derechos. ¿Por qué? Si ustedes ven el desarrollo que ha tenido el divorcio incausado, primero no existía, teníamos voluntario y necesario, y era una tortura probar las causales. Había causales que eran muy, como no sé, como la cuestión de la infidelidad, ¿no? Por ejemplo, el poder probar ese tipo de cosas era muy difícil justificarlas. Y nos íbamos por el abandono, que era la 16ª, y con eso dictábamos sentencia. Pero a veces ni siquiera había elementos que aportaran para demostrar esa causal. Eso generó que en el 2011 la Ciudad de México fuera la primera que regulara el divorcio incausado unilateral para generar toda esta nueva tendencia de la libre desarrollo de la personalidad. Entonces, ahí fuimos generando esto. Si ustedes van a los criterios jurisprudenciales de divorcio incausado anteriores a la reforma, porque todavía no hay algo nuevo con relación al Código Nacional, o hasta el momento no he visto, pero me queda como muy buena tarea de ustedes dos para buscarles esta forma de interpretar, que si no está específicamente enunciado como bilateral, tiene que verse en la vía ordinaria por exclusión. Si ustedes van a esta parte antes, por ejemplo, en Ciudad de México, que empezó con el divorcio incausado, manejaban, fíjense bien, y lo dice la jurisprudencia, que la resolución no era realmente una sentencia, diferente a lo que tiene Puebla, porque inclusive Puebla, acuérdense que el divorcio incausado lo tenemos en el Código Civil, las cuestiones específicas del convenio y demás, no lo tenemos en el Código Procesal Civil por razones históricas del Código Napoleónico. Nosotros lo tenemos regulado en el Código Civil. Todo lo que tiene que ver del divorcio lo tenemos en la legislación civil, en el Código Civil de Puebla. Y entonces para nosotros sí es sentencia. Era la discusión que yo tenía con uno de los magistrados, al magistrado Bolívar, me acuerdo. Él decía, no, y aplicaba esa jurisprudencia, es un incidente, lo que se resuelve solamente es que se disuelve el vínculo matrimonial. Dámosle tratamiento de incidente, así lo hace Ciudad de México. Y lo demás lo vamos a promover en otros incidentes relativos a la liquidación de la sociedad conyugal, todos los otros temas, alimentos y demás. Porque México lo consideraba una interlocutoria a la sentencia donde se hacía la cuestión de la disolución de vínculo matrimonial. Puebla no.
Nosotros y yo, aun cuando hay esa jurisprudencia, en mi opinión no es aplicable, porque cómo lo regula Ciudad de México y cómo lo regula Puebla es diferente. Y entonces, en mi opinión, son sentencias. De hecho, el propio sistema las registra como sentencias definitivas. Lo que se genera después son incidentes sobre lo que no se abordó, que serían la totalidad de un convenio. O fíjense que hay algo bien interesante en el tema de divorcio. Hay ocasiones que hay jueces que aprueban una parte del convenio en donde las partes estuvieron de acuerdo. Yo al principio no estaba de acuerdo, porque yo decía, o lo apruebas todo o no lo apruebas. Y me dio un argumento interesante mi amigo, el juez Gabriel González Alegría. Me dice, mira, mija, si ya se pusieron de acuerdo en estos temas, ¿para qué te vas a un incidente? Porque de todos modos ya están de acuerdo. No hay litis, no hay materia de que puedas tú detener algo diferente. Y además, ustedes mismos lo saben, no siempre hay condiciones para llegar a convenio. Y entonces él aprobaba para ciertos temas que a la postre, pues, están de acuerdo con esa parte del convenio y hace aprobación de convenios parciales con relación a temas que ya quedaron resueltos a través de un convenio que obviamente se eleva a categoría de cosa juzgada con fuerza. Entonces, maestro Daniel, yo diría que el nuevo Código Nacional ya no permite el divorcio encausado unilateral como ahorita lo tenemos. En esa interpretación sistémica del Código Nacional, considero que tiene que promoverse bajo un procedimiento oral, ordinario, familiar, no en un procedimiento especial, porque si hay una controversia. Y si ustedes van al libro cuarto, dentro de los procedimientos contenciosos, no nos establece básicamente como un rubro específico de divorcio incausado. Entonces se entraría bajo medidas provisionales, órdenes de protección, pero con un tratamiento que tendría que ser igual para igual para irse a un procedimiento oral ordinario, porque no hay un procedimiento especial que regule esto. Sí hay procedimientos que hablan específicamente sobre cuestiones relativas a medidas provisionales y de protección, como la separación de personas. Si ustedes ven la primera parte, que ustedes ya se me están adelantando mucho, porque todavía ni siquiera vemos formalidades, pero es bueno que pregunten porque como que vamos retomando esto y vamos avanzando en otros temas. Pero yo diría que no se va a manejar como actualmente lo hace Puebla, sino tendrían que irse a un juicio oral, ordinario, familiar. ¿Quedará contestada mi pregunta, mi querido maestro? ¿Su pregunta? Perdón. Sí, doctora, muchas gracias. No, a ustedes, porque miran, este tema del divorcio incausado, pues es interesante por la interpretación que se le está dando. Apenas están haciendo en la vida esto, pero no, como bien dice el maestro, ahorita le damos el uso de la palabra al maestro Ruiz Matilla, no hay un específico tratamiento. Yo me acuerdo que sí, en la capacitación que me dieron, me dijeron, no, eso se va al ordinario oral civil. Adelante, maestro Matilla. Justamente, doctora, el artículo 587, cuando habla de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, dice que se comprenden todos los actos que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención de la autoridad jurisdiccional sin que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre las partes. Entonces, justamente con base en el 587 y el correspondiente regulatorio del 654, perdón, 654 y 655 del divorcio bilateral, pues no hay litis. Entonces, al no haber litis, al haber acuerdo de las partes, en concordancia con el 587, pues procede la jurisdicción voluntaria. Aunque no hace referencia específica el capítulo segundo del divorcio bilateral respecto del tipo de juicio, porque en todo el capítulo no hace referencia a que se tramitará por jurisdicción voluntaria, se aplica en concordancia con el 587, toda vez que el 587 establece como jurisdicción voluntaria aquel en donde no hay litis. Y si el divorcio es bilateral, hay un convenio, hay un acuerdo de voluntades, no hay litis, en consecuencia, pues se trata de un juicio o se debe tratar de un juicio que se tramita en jurisdicción voluntaria y ya que no hay regulación especial, como usted bien lo dice, respecto
del divorcio unilateral, solo se regula el bilateral, pues el unilateral se tramitará en la vía ordinaria familiar. Creo bueno, para mí ese sería el argumento, la fundamentación del procedimiento contencioso bilateral en materia de divorcio. Sí, maestro, y justamente si usted lee el 663 que menciona, se tramitará en la vía oral familiar todas las controversias, como bien dice usted, aquí habría controversia, que no tengan tramitación especial, no encontramos tramitación especial en este Código Nacional y sigue, las disposiciones de este capítulo serán aplicables en lo conducente a los procedimientos familiares que establece el Código Nacional cuando no exista previsión específica. Entonces, yo considero que tendríamos que irnos básicamente a el procedimiento ordinario. Pero interesante. Tengo material con relación a esto del divorcio. Déjenme buscarlo, maestra Ángeles. Aquí lo vamos anotando. Y con todo gusto, pues para eso estoy, para seguir dando pues, cada cumplimiento a lo que es el divorcio, en este caso unilateral. Como bien dice, que no está específico, me encanta seguir investigando esta parte, pero yo la tengo y tengo material, nada más que por razones de tiempo, pues nada más estamos haciendo como una referencia a los libros. Muy bien, entonces el libro cuarto lo vamos a tener que tener muy claro, relacionándolo, obvio, con el primero y el segundo en los términos ya mencionados, inclusive con el tercero por la cuestión de la interdicción, que vamos a ver que ya no existe y ahora son apoyos extraordinarios. Mis queridos maestros, si nos vamos al libro quinto, el libro quinto, estamos ya hablando sobre el libro quinto. Si ustedes ven ahí, ya el libro quinto nos habla sobre los juicios universales. Ahí ya les estoy mencionando, no está en el libro cuarto, sino las sucesiones, legítima y ilegítima, testamentaria e intestamentaria, y diversas clases de testamentos están en el libro quinto, que obviamente le corresponde a la materia familiar. Y bueno, pues ya lo que no le correspondería sería el concurso de acreedores en estricto derecho y luego nos habla de concurso civil porque ya sería otra materia. Pero los sucesorios dentro del libro quinto también lo tendríamos que tocar, también sería importante en la materia familiar. Mis queridos maestros, recientemente tuve una capacitación específica en acciones colectivas dentro de un diplomado que estoy tomando. El libro sexto nos habla del código, lo relativo a las acciones colectivas. Vean ustedes, esta parte de las acciones colectivas es un procedimiento que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. Este Código Federal de Procedimientos Civiles, como nuestro Código Nacional, va a ser supletorio de muchas leyes, dentro de ellas, como ahora ya también hay otro conflicto ahí, ¿no? Ahora la ley de amparo, algunos juzgados federales, la región centro-sur, está ocupando como supletorio al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que pues también genera polémica, ¿no? Porque pues ellos hacen, les voy a mandar la jurisprudencia, ahí anóteme la maestra Ángeles, hay una jurisprudencia que nos compartió una amiga que trabaja en un colegiado y con relación a por qué ellos hacen una interpretación de que en vez de aplicar el Código Federal de Procedimientos Civiles, ahora estamos aplicando el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Penales, solamente para la región centro-sur. Y una magistrada federal nos explicaba, que ella es experta en esta parte de los procedimientos federales, que esto lo regula el Código de Procedimientos Civiles Federales. Y debido a eso es que lo retoma el Código Nacional. Este código es eminentemente de otra índole que no es materia familiar, pero no está de más hacer mención con relación a mí me llamó mucho la atención que en esta capacitación, fíjense ustedes, hablamos de acciones colectivas. Si ustedes recuerdan, algunos de ustedes que tienen también capacitación en materia penal, va a tener como que una similitud con lo que la Ley Nacional de Ejecución Penal señala respecto a las declaratorias generales para beneficiar a todos los personas privadas de libertad. Y la maestra nos hablaba sobre el artículo, si quieren anotarlo, el 578 del Código Procesal Civil Federal. Y ella menciona que en este
en este procedimiento de acciones colectivas se habla con relación a la procedencia en casos de consumo de bienes y servicios, servicios financieros o asuntos de medio ambiente. Y ella menciona que hablamos de acciones colectivas porque afectan a una colectividad en general y a una individualidad. Y decía que además de esto, para que sea colectiva la acción, tiene que ser una afectación que tenga compatibilidad, que sea compartida con todo ese grupo colectivo. Y debe de haber pluralidad de personas afectadas y perjudicadas. Este tema también yo ya lo he impartido con relación al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y yo solamente les diría que con relación al mismo hay requisitos fundamentales que establece el Código en relación a la legitimación, al interés jurídico, al vínculo entre las partes de esa controversia, a la necesidad de un representante común, habla de etapas que requieren una previa certificación judicial antes de iniciar la demanda, de requisitos de la demanda donde se debe identificar el grupo, de hechos comunes reclamados, de daños colectivos, de pruebas y cómo, independientemente de esto, al emitirse una sentencia, en la etapa de ejecución se pueden adherir otras personas que resulten afectadas. Voy a mandarles un apuntamiento con relación a este procedimiento de acciones colectivas que recientemente tomé. Se me hizo interesante, pero bueno, solamente como referencia, este libro relativo a las acciones colectivas tiene que ver con ese procedimiento federal que es común para ellos, pero no tanto para nosotros, como por ejemplo cuando la colectividad demanda al Ticketmaster. ¿Saben dónde pueden encontrar resoluciones? En la página de la Procuraduría Federal del Consumidor. Ahí, si ustedes se meten a las páginas, van a ver acciones colectivas y van a ver cómo bueno, han ganado algunas demandas relativas a ofertas que hace Palacio de Hierro y que no cumplen, y entonces, según la colectividad, bajo sus requisitos, pueden generar esto. Pero bueno, eso es relativo a las acciones colectivas que estamos hablando del libro sexto. Luego, si nos vamos al libro séptimo, que es el que quiero que platiquemos, y he estado profundizando en este tema, son los recursos. Bien interesante cómo hacer un recurso. Nos decía uno de mis maestros, el doctor Becerril, cómo cuando tienes que hacer un recurso tienes que identificar de qué me duelo y por qué me duelo. O sea, cuál es la esencia de esos conceptos de obligaciones o agravios. Lo vamos a ver con detenimiento. Voy a apurarme que nos dé tiempo. Y ya tenemos recursos que llaman la doctrina y que a algunos no les gusta, son recursos horizontales. Es decir, todo lo revisa la segunda instancia, que es el de apelación, el de queja y el de reposición. De apelación, perdón, reposición y queja. Ambos son analizados por la segunda instancia. Y dentro de esto, lo importante de conocer los procedimientos no solamente son los efectos, ambos efectos, efecto evolutivo, sino que ya no hay reenvío. Ahora los magistrados electos o los nuevos magistrados se tienen que hacer cargo de en lo que falló el juez de primera instancia. Ya no puede ordenar la reposición al juez de primera instancia. La reposición es en la segunda instancia, no con relación a la primera instancia. El libro cuarto, que es mi ponencia que estoy trabajando y que es sobre la justicia digital, tiene que ver con los temas relativos al uso de la inteligencia artificial aplicada al derecho. Cómo vamos a utilizar las videograbaciones, todos esos términos importantes. El libro noveno, mis queridos amigos, ya tiene que ver propiamente con lo que es el procedimiento de ejecución. Cuando tenemos una sentencia ejecutoriada, puede procederse a través de la vía voluntaria. Ya salió la sentencia, no cumples, pues te doy un término. Puedo inclusive llegar a convenio para dar ese cumplimiento. O bien a través de la ejecución forzosa, que genera un procedimiento especial en el que vamos a obligar al demandado a cumplir con lo que no lo hizo de manera voluntaria. Y este procedimiento es muy interesante. El último, mis estimados amigos, que tiene que ver con cartas rogatorias. No sé si ya les compartí un material relativo a los del diplomado y si no lo volvemos a compartir porque tenemos los del curso y aquí es dejarlos en igualdad de condiciones para que puedan ver estos procesos internacionales. Lo primero que tenemos que ver es si tiene convenio México con otros países. Por ejemplo, hace algunos meses traje a algunos abogados de Alemania
y en esas diapositivas vamos a ver cómo ellos utilizan su procedimiento. En lo particular les comparto, asesoré un asunto de alimentos donde la persona pues tiene 2 hijos, estando realizando sus estudios de licenciatura y su esposa, y los dejó acá abandonados, no paga pensión alimenticia, y esta parte donde tenemos que ver cuáles son las autoridades que nos van a ayudar para poder hacer ese enlace y que se dé cumplimiento, es bien interesante. Pero honestamente va a depender de cada país. Con Estados Unidos sí tenemos una convención específica, pero con Alemania no tenemos. Entonces, aquí tenemos muchos alemanes, la Volkswagen, pues vivimos en un mundo muy globalizado. Esta es la manera de que yo explicaría por qué son relevantes los 10 libros para la materia familiar. Algunos compatibles con la materia civil. El único que diría que a lo mejor, y eso no, pues ya vimos que no, el libro tercero, porque en el libro tercero tenemos el procedimiento de apoyos extraordinarios. Y asignación de esos apoyos extraordinarios tiene que ver con la capacidad jurídica de las personas para promover y ese acompañamiento que da una nueva visión de ese presupuesto procesal que tenemos entendido como capacidad jurídica y diferenciamos en negocio y de ejercicio. Ahora la tendencia es hacer replantearnos la capacidad jurídica de las personas, especialmente con discapacidad. Eso a grosso modo tendríamos que analizar en esta primera sesión, que es muy introductoria. A lo mejor nos tardamos un poquito porque fuimos generando el preámbulo de lo que viene para la próxima sesión, que será para el próximo jueves, entiendo, de acuerdo a estas notificaciones que me hizo favor la maestra Ángeles de apoyarme. Entonces, la próxima sesión vamos a ver etapas postulatorias. No hemos terminado formalidades judiciales, pero tenemos pues ya nada más 5 minutos. Doy una introducción, pero antes de dar la introducción con relación a las formalidades, que básicamente vendrían en el libro primero del sistema de impartición de justicia, ahí vemos las formalidades judiciales, cómo debe de ahora privilegiarse la oralidad sobre lo escrito. La tendencia es que la mayor parte de todo lo que se solicite sea por escrito. Hay disposición expresa que si ustedes presentan una promoción, se les va a regresar ni se les va a acordar. Me van a decir, maestro, ¿es violación al acceso a la justicia? Pues sí, pero ahí está la disposición expresa. Vamos a ver qué acciones, impugnaciones se dan con relación a estas interpretaciones. Hasta ahorita no ha habido más cambios, más únicamente los que mencioné con relación a las reformas que se han generado en el Código Nacional y la acción de inconstitucionalidad. Yo todos los días estoy pendiente de ver si hay alguna reforma y esta solicitud de prorrogar la entrada en vigencia. ¿Qué diríamos ya para concluir? 2 temas para finalizar, a mis queridos amigos, o formalidades judiciales, y les voy a mandar un caso práctico. Para la siguiente sesión, yo les digo cómo se hace una demanda si tomamos la regla que yo les enseñé a mis compañeras del diplomado: objeto, hechos y pruebas. Eso es fundamental, esa es la estructura básica de una demanda. ¿Cuál es el objeto? Los hechos relevantes, las pruebas, y algunos les agregamos lo relativo al marco legal. Pero lo tenemos que ser muy breve. Acuérdense que las audiencias, pues ustedes lo viven en carne propia, se les va en breve. ¿Y qué más, abogado? Y lo que sigue, lo que sigo. Entonces, vamos a hacer una simulación. Voy a explicar toda la etapa postulatoria, pero yo quiero que, por favor, me van a mandar una lista. Les vamos a decir, maestra Ángeles, quiénes van a ser actor y demandado. Entonces, uno va a hacer su demanda y otro la va a contestar. Y de esta manera vamos a tener 2 ejercicios para la próxima sesión, que realicen su demanda y que contesten su demanda. ¿Hasta cuándo tenemos para hacer la demanda? Tienen hasta el lunes a las 12 de la noche para que la envíen y se la podemos dar a su otro compañero para que tenga la posibilidad de contestar la demanda. Ahí medimos sus estrategias. Antes que nada, lo importante, acuérdense que para una etapa postulatoria, amigos, manejar la teoría del caso. Si ustedes no saben estructurar una teoría del caso, no tienen metodología. Esto es lo nuevo. Eso es las innovaciones que trae el Código Nacional. ¿Dónde lo menciona, maestra? En los alegatos iniciales o de apertura en la etapa de juicio. Si ustedes buscan el Código Nacional, lo van a ver en la etapa de juicio. Ahí se menciona de manera textual teoría del caso. ¿Y qué es la teoría del caso? Está específicamente explicada en este librito digital.
Si ustedes lo tienen, de favor, porque en este íbamos a hacer un ejercicio el día de hoy, pero se nos fue el tiempo. La próxima semana lo haremos, pero en este nos sirve para hacer notas, para tener una metodología de cómo actuar en un procedimiento. Y la teoría del caso dice, es el conjunto de actividades estratégicas para que desarrolle un litigante frente a un caso que le permitirá determinar la versión de los hechos que se sostendrá ante el tribunal y la manera más eficiente y eficaz de presentar persuasivamente las argumentaciones y evidencias que la acrediten en un juicio oral. Página 56 de este libro que en un momento les mando de manera digital. Ahí anótenlo en la página 56. Y con relación a la toma de notas está cómo poder tomar notas debidamente. Nos marca una estructura, la página, toma de notas, pónganle la página, por favor, si son tan amables, la página 32 a la 35, 32 a la 35. Nos marcó un esquema de cómo podríamos hacerlo. Ya sé, cada quien tiene su forma, pero pues a veces organizar y hacer, pues tenerle un orden a esto estaría perfecto. ¿Qué vamos a iniciar la sesión 2? La sesión 2 nos vamos a ir con el libro primero. Por favor, queridos amigos, léanme todo el libro primero. ¿Qué es lo importante? Pues lo que ya sabemos, los tipos de acciones, los tipos de excepciones que proceden y también lo relativo a los presupuestos procesales. Hablamos de competencia objetiva y competencia subjetiva. La subjetiva tiene que ver con las recusaciones y todos esos impedimentos y excusas. Es decir, a través de la excusa el propio juez deja de conocer y a través de la recusación las partes obligan al juez que deje de conocer por algún impedimento. Y también, aparte del libro primero, hablaremos ya del libro segundo, porque acuérdense que en el libro segundo ya tenemos lo que son las partes, algunas cuestiones de resoluciones judiciales, actuaciones, términos, y básicamente lo que es la segunda sesión de nosotros, que es la etapa postulatoria, para que yo en la próxima sesión les mande material cómo podemos construir una demanda y una contestación de demanda que va a seguir las mismas reglas para la demanda reconvencional. Entonces, no hemos avanzado, bueno, hemos avanzado mucho, pero la próxima sesión me voy a dedicar a la etapa postulatoria con gran énfasis y haremos una reflexión con relación a las formalidades que devienen del libro primero y el libro segundo del Código Nacional, que van a permear para todo tipo de procedimiento, no todos los artículos, pero si leamos, si tienen alguna duda, alguna aportación, con mucho gusto yo los escucho porque para eso estamos. Quedo a la orden, yo me pongo ahorita a mandar el material para que ustedes lo tengan hoy mismo, tengan todo ese material y voy mandando las preguntas que ya no podemos agregar para que ustedes las vayan teniendo, las vamos contestando y para su evaluación ya tengan su guía de examen contestada. Pues si pregunto si no existe alguna otra duda, pregunta, con todo gusto nos veríamos la próxima sesión que marca etapa postulatoria y sería para el jueves 21 de mayo, de acuerdo al calendario que nos es a favor de proporcionar y establecer. ¿Alguna duda, amigos, amigas? ¿No? ¿Ninguna? Ya, vámonos al gym porque hacer ejercicio, si no, no se baja todo lo que hicimos ayer, aunque le bailamos mucho, pero hay que bajarle. Hay que hacer ejercicio, mis queridos maestros. Maestra Ángeles, pues sería todo. Veo que no hay preguntas, muchas aportaciones, un alto nivel, como siempre, en ese tipo de cursos donde tratamos con verdaderos profesionales del derecho que nos hacen reflexionar con temas que mi compromiso, como bien me está mandando por WhatsApp, es hoy mismo mandárselo, maestra, con todo gusto, con todo gusto. Justamente. Disculpe, no, termine, adelante. Eso sería todo de mi parte, mi querida maestra, y agradeciéndole siempre a Espasa la confianza que tiene en su servidora y el compromiso siempre de dar lo mejor de mí en cada una de las sesiones. Así es, nosotros lo sabemos y por eso es que usted forma parte siempre de nuestra currícula. Muchísimas gracias a todos los alumnos que se encuentran en la sesión. Justamente como bien lo menciona la doctora, le estuve enviando las anotaciones del material que se tiene que enviar para que podamos continuar con los trabajos. Entonces yo en un ratito más iba en comunicación con usted para que podamos recibir, sobre todo creo que el libro es lo más importante y el caso práctico para que podamos desarrollar la actividad que tienen que entregar el siguiente lunes y que podamos avanzar con la siguiente clase.
Muchísimas gracias a todos los alumnos que nos acompañan. Deseo que tengan un gran fin de semana y seguimos a sus órdenes en los canales oficiales de Espacio Instituto. Y reitero el agradecimiento, maestra. Seguimos a sus órdenes. Muchas gracias a todos y un buen fin de semana. Nos vemos el jueves. Gracias. Hasta el Gracias. jueves. Descansen. Hasta luego.